tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Jesús, por ver el sol nuevamente, mi Dios. Gracias, Dios, por nuestros compañeros, nuestros maestros. Gracias, Padre, por que acabamos de terminar una semana más. Te pido, Padre, que en este día tú nos hables, mi Dios. También te ponemos en tus manos la vida del hermano Sergio, mi Dios. Toma su vida, mi Dios. Y Padre, dejamos este tiempo en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, voy a dejar el tiempo a mis hermanos de la alabanza. Alabemos a Dios juntos, celebrando esta temporada prenavideña en la que pues nuestros corazones se ponen más sensibles, pero que no sea solamente, creo que es Rey. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón quiere estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón quiere estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y el humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Alabanza, tu nombre.
Tu nombre yo levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Tu nombre yo levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Tú desde el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mis deudas pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono. Tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Tu nombre yo levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mis deudas pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono. Tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré. Vamos a cantarlo una vez más. Tu nombre yo levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Tu nombre yo levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mis deudas pagar, de la cruz al morir, de la muerte al trono. Tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré. Amén. Celebramos al que vino a morir por nosotros y se hizo pan, y así nosotros hagámonos pan como Jesús para darlo a otros. Pueden ser. Bienvenida a nuestra. Hoy la palabra de Dios. Buenos días, muchachos, Dios les bendiga grandemente. Ya estamos a 30 de noviembre, se acaba el año, mañana ya es diciembre, mañana hay muchos cambios en nuestro país, en nuestra sociedad. Ya entramos al último mes del año, en donde ya estamos pensando en lo que va a ocurrir para el 2019. No sé si ustedes ya están pensando en sus planes para el año que entra, y todos estamos en esa inquietud, ¿verdad? De cómo va a estar, cómo pinta el año que entra. Y gracias a Dios, hermanos, porque a pesar de todo, creo que podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, cada uno de nosotros. En las situaciones buenas y las bendiciones que recibimos del Señor, y aún en las situaciones no tan buenas, podemos experimentar la presencia de nuestro Dios y su bendición. Ahora la cosa es que pues necesitamos corresponder a nuestro Señor, ¿verdad? Y pensar que sea lo que sea, venga lo que venga, a nosotros lo que nos toca es obedecer y rendirnos al Señor. Y debemos prepararnos para lo que viene. Cada uno de nosotros debemos de prepararnos para lo que el Señor tenga destinado para este país,
para nuestras iglesias, para nuestra vida, para responder siempre en obediencia, sea lo que sea. Así es que hoy vamos a ver un ejemplo de obediencia, sea lo que sea, ¿verdad? Entonces, quiero invitarles a que abramos la Biblia ahí en Génesis capítulo 22. Génesis 22. Le voy a dar lectura a los versículos del 1 al 3. Génesis 22 del 1 al 3. Y veamos qué nos dice el Señor. Dice la palabra de la siguiente manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. El Señor nos enseñó a orar sometiéndonos a su voluntad. Cuando Él instruyó a sus discípulos, dentro de esta oración modelo, el Padre Nuestro, Él nos enseñó a someternos a su voluntad. ¿Sí? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Y nos dio el mismo ejemplo en su vida, ¿verdad? Allá en Getsemaní también. Padre, si fuera posible de otra manera, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Someternos a su voluntad. Pero a veces parece que se nos olvida, hermanos, que se trata de su voluntad y no la nuestra. Somos muy buenos para hacer planes, para pensar en lo que viene. Obviamente siempre pensando en que es algo bueno para nosotros, es algo que nos va a traer más bendición todavía. Pero, ¿qué nos enseña Abraham para hacer la voluntad de Dios? Abraham nos enseña, hermanos, que hacer la voluntad de Dios requiere estar dispuesto y tener seguridad. Dice el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y Abraham respondió: heme aquí. Abraham había sido bendecido grandemente por Dios. Después de esperar muchos años por la promesa que Dios le había dado, ahora él gozaba de prosperidad, tenía muchas posesiones, bienes materiales, e incluso ya para este entonces Dios le había bendecido con aquel anhelo tan grande que él tenía, que era el de un hijo. Y no solo un hijo, ¿verdad? Tenía 2 hijos ya. Tenía a Ismael y tenía a Isaac. Pero creo que conocemos el trasfondo y podemos entender lo que Isaac significaba para Abraham. Después de estas cosas, después de haber recibido tanta bendición de Dios, Abraham tenía que estar seguro de su lealtad a su Dios. Qué fácil es decirle a Dios cuando estamos bien, cuando tenemos lo que queremos, decirle: Dios, eres grande. Y alabarle y cantarle y decirle: Señor, tú todo lo puedes, porque nos has dado, ¿verdad? Pero necesitamos entender que no se trata de conocer a Dios de manera superficial,
sino verdaderamente estar dispuestos a obedecerle y a hacer su voluntad, sea lo que sea. Entender en nuestra mente y tener siempre la conciencia de lo que significa, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dios probó a Abraham en cuanto al tamaño de su fe. Ahora, no es esta prueba, hermanos, no era porque Dios no supiera el tamaño de la fe de Abraham. Él lo sabe todo. A Él no le podemos ocultar nada. Él lo sabía. No probó a Abraham para que los demás conocieran el tamaño de su fe. Dios probó a Abraham porque era necesario que Abraham mismo conociera el tamaño de su fe. Por eso es que muchas veces nosotros pasamos por pruebas también, porque necesitamos conocer el tamaño de nuestra fe para afirmarnos. Abraham, le dice Dios, y la respuesta de Abraham es: heme aquí, aquí estoy, ¿qué necesitas? Pídeme. Abraham no sabía lo que le iba a pedir Dios, pero él estaba respondiendo de una manera firme: heme aquí, aquí me tienes para lo que me vayas a pedir. Si queremos corresponder a Dios por las bendiciones que nos ha dado en obediencia, nosotros debemos de estar dispuestos a responder al Señor, sea lo que sea, venga lo que venga, heme aquí. Continuamente atravesamos por situaciones difíciles en las que tenemos diferentes alternativas y no todas son conforme a la voluntad de Dios. Pero nosotros debemos de estar seguros de buscar y de hacer aquello que es la voluntad de Dios. Por eso necesitamos estar firmes. Hacer la voluntad de Dios requiere estar firme, dispuesto, seguro. Algo más que nos enseña Abraham es que hacer la voluntad de Dios requiere renunciar a todo si fuera necesario. Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Acabamos de mencionar que Abraham tenía muchas posesiones, había sido bendecido grandemente por nuestro Dios. Y en este texto no vemos que Abraham renuncie a todas sus posesiones, como acabo de decir. En el texto no se menciona que Abraham renuncia a todas sus posesiones, pero Dios se enfocó en algo específico. Le pidió que ofreciera en sacrificio a Isaac. El mayor anhelo de Abraham había sido su hijo, Isaac. Ahora, Abraham debía estar seguro de que nada ni nadie se interpondría en su relación con Dios. Nada ni nadie debía ser un obstáculo en su relación con Dios, ni siquiera lo más preciado que él tenía, su hijo. La prueba consistió en que tenía que entregar en sacrificio a su hijo, personalmente. Hoy en día nosotros gozamos de muchas bendiciones que Dios nos ha dado, pero llega un momento en el que pasamos del gozo por recibir la bendición a la idolatría, porque quitamos a Dios del primer lugar y colocamos las bendiciones en ese lugar. Llama la atención la manera en que Dios le habla a Abraham.
para especificarle lo que le está pidiendo. Entrégame a tu hijo, tu único, Isaac, al que amas. Así de específico era el Señor. ¿Cuántas bendiciones hay en nuestra vida que nos sirven de lastre para poder tener una relación correcta con nuestro Dios? ¿Qué le pides a Dios? ¿Cuáles son los anhelos que has tenido en tu vida y que Dios te ha bendecido con ello? No sé, a lo mejor has tenido el anhelo de pedirle, ¿qué te gusta? ¿Un coche? ¿Un auto? Y Dios te concede un auto, pero después el tiempo que le dedicas al mantenimiento del auto te roba el tiempo que pudieras pasar con el Padre. ¿Le pides un trabajo tal vez? Pero te absorbe tanto el trabajo que ya no tienes tiempo para darle tu devoción a Dios en un devocional. ¿Qué tal una familia? ¿Qué tal un novio, una novia? Y al tiempo ocupa el primer lugar en tu vida, aparte de Dios. Bueno, en lugar de Dios más bien. ¿Cuál es la bendición? Piensa, hermano, ¿cuál es la bendición por la cual harías cualquier cosa para conservarla? ¿Cuál es esa bendición en tu vida que dices, esto ya nadie me lo va a quitar? Y harías lo que sea por dejarla ahí contigo. Así sea que se enoje quien se enoje. Esto es mío. Y que con el tiempo aunque se enoje Dios, si tienes ubicada alguna bendición que Dios te ha dado y que amas tanto, cuidado, porque podría estar estorbándote para tener una comunión plena con Dios. Y si queremos corresponder al Señor en todas las bendiciones que Él nos ha dado, tenemos que poner orden en nuestras prioridades. ¿Estarías dispuesto a dejar esa bendición tan grande que has estado pensando ahorita? ¿Estarías dispuesto a dejarla para obedecer a Dios? Sí. Esa es la pregunta que debemos de tener ahora en nuestra mente. El Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos, Él dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos y más que a sus hermanos o hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Allá en Lucas 14. Ahora, hermanos, la idea no es rechazar forzosamente todo cuanto amamos. Pero si en un momento tuviéramos que escoger entre Dios y eso que amamos tanto, yo creo que no debería de quedar lugar a dudas de cuál sería nuestra respuesta. Esa es la situación que debe de quedar claro. Si esa bendición nos está estorbando para tener una comunión plena con el Señor, ya sabes qué hacer. El Señor dijo, si tu pie o tu mano o tu ojo son ocasión de caer, córtalos mejor. La prueba para Abraham era entregar a su hijo, porque ni aun su propio hijo, él, el único, el que tanto amaba, debería interponerse en la relación de Abraham con su Dios. Y así nosotros, hermanos, no debe de haber ninguna bendición que Dios nos haya dado que se interponga en nuestra relación con Él. Lo tercero que el Señor nos enseña
en este pasaje es que hacer la voluntad de Dios requiere que nos preparemos para obedecerle, que nos preparemos para corresponder en obediencia, en adoración a lo que Él tiene para nosotros. Dice el versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Es necesario tomar decisiones firmes para seguir a Dios. Firmes. Allá en Lucas también, en el capítulo 9, dice: Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. El que pone su mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Hacia adelante solo está Dios, todo lo demás queda atrás y nosotros debemos seguir siempre hacia adelante con los ojos puestos en Cristo. Dios le dio una orden a Abraham, no fue una sugerencia, ¿sí? Fue un imperativo, como muchos de los que Él nos sigue dando a cada uno de nosotros el día de hoy. Abraham inmediatamente se preparó para llevar a cabo su misión. ¿Y qué podemos aprender de cómo se preparó Abraham? Primero, lo que nos dice este versículo 3, dice que Abraham se levantó temprano. ¿Sí? No dice que se levantó temprano, dice que se levantó muy temprano, muy de mañana, ¿sí? Porque la obediencia a Dios requiere prontitud. No podía dejar que el tiempo, el paso del tiempo, menguara su intención de obedecer. Mucha gente entiende la voluntad de Dios para sus vidas, pero no se dispone a actuar de inmediato. Y algunos piensan, sí lo voy a hacer, pero solo que termine lo que estoy haciendo ahora. Sí lo voy a hacer, pero solo que se presente una buena oportunidad para obedecer a Dios. Cuando Dios habla, no hay tiempo que perder. La obediencia debe de ser lo más pronto posible. El salmista, allá en el 119, escribe: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Ese debe ser nuestra disposición para con el Señor. Cuando nosotros tenemos un deseo para obedecer la palabra del Señor, tenemos que actuar, porque con el tiempo se va pasando el deseo, se van pasando las ganas, se va pasando la intención, hasta que ya no hacemos nada. Así es que obedecer a Dios requiere prontitud. Lo segundo que hizo Abraham es que se proveyó de lo necesario. Se proveyó de lo necesario. ¿Qué fue lo que juntó? Dice: Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue. ¿Qué necesitaba? Bueno, pues lo que necesitaba lo reunió: asno, leña, fuego, cuchillo, etcétera. Aún 2 siervos para que lo acompañaran. Necesitamos esforzarnos para prepararnos, para proveernos de lo que necesitamos para obedecer a Dios en lo que ya hemos entendido que Él nos pide. Es bueno planificar, es bueno
pensar y hacer presupuestos. Es cierto que nosotros dependemos de Dios, ¿sí? Y el que nos falten recursos no debe ser una limitante para no obedecer al Señor. Cuando hemos entendido la voluntad de Él, cuando verdaderamente el Espíritu Santo a través de su palabra nos ha convencido de algo que es la voluntad de Dios, no debemos detenernos si es que nos falta algo. Confiamos en Dios, dependemos de Dios, y cuando es su obra, Él provee. Pero nosotros tenemos que tomarlo y tenemos que juntarlo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Dice el Señor Jesús. Tenemos que hacer presupuestos, tenemos que tener todo lo que necesitamos. Y lo que no tengamos, entonces se lo pedimos a Dios y Él nos lo va a dar, cuando es su voluntad, cuando estamos seguros del plan que Dios nos está llevando. Tenemos que prepararnos para poder cumplir y obedecer a cabalidad lo que el Señor nos está haciendo. Esto nos lleva a lo tercero que hizo Abraham. Abraham se levantó muy temprano, Abraham se proveyó de lo que necesitaba, y tercero, Abraham cumplió lo que Dios le estaba ordenando. ¿Sí? Dice, y se levantó y se fue, ¿verdad? A lo que Dios le estaba pidiendo. Una vez que tuvo lo necesario, emprendió su marcha para cumplir su misión. Nos disponemos y nos preparamos, pero no es suficiente. Tenemos que llevar a cabo las cosas. Muchos se estancan, o bien en disponerse, en estar listo, en animarse a obedecer al Señor, o incluso en hacer planes y preparar el trabajo, pero ahí se queda, no lo hacemos. Incluso a muchos se les conoce, ¿verdad? Porque se la pasan planeando y planeando y planeando toda la vida, pero no se lleva a cabo nada. Se conforman muchos con sentirse animados, con vivir en preparaciones, en cursos, congresos, capacitaciones, que no digo que sean malas, todo eso es bueno para nosotros y tenemos que tomarlo, pero no podemos detenernos de obedecer a Dios hasta que hayamos cumplido todo. Somos seguidores de Jesús, somos discípulos de Jesús, y un discípulo aprende de su maestro. Las palabras del Señor Jesús en la cruz, recordamos aquella de consumado es, y sabemos que consumado es quiere decir todo está cumplido. He cumplido a cabalidad lo que tú tenías para mí, Señor. Y así cada uno de nosotros debe estar dispuesto a que cuando recibe una orden de Dios, poder llegar al término y decir, consumado es. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo, hermano? Porque Dios te ha bendecido hasta el día de hoy. Hoy podemos hablar de que se están terminando ciclos. Es un tiempo en el que se están terminando ciclos. Pero a mí me gusta verlo como que también es un tiempo en el que se están iniciando nuevos ciclos. Y si Dios te ha permitido llegar hasta el final de estos ciclos que están cerrando, Él te ha bendecido en este tiempo. Y ahora que vas a iniciar, Él te va a pedir también que obres y que actúes conforme a sus propósitos, a sus planes, a sus expectativas que tiene para contigo. ¿Cómo le vas a obedecer en este sexenio que inicia? ¿Cómo le vas a obedecer en este año que ya viene? ¿Cómo vas a obedecerle en estos nuevos ciclos que empiezan? Es hora de actuar y debemos demostrar que amamos a Dios
a la hora de actuar. Él es el Rey, Él nos gobierna y demanda de nosotros muchas cosas que debemos hacer ya. No podemos amarle solo de dientes para afuera. No podemos ser como el pueblo de Israel, de quien Dios dijo: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Debemos estar seguros de la intención de nuestro corazón, y si nos acercamos a Dios y encontramos obstáculos, lastres que nos impidan seguir adelante, debemos despojarnos de ello. Y de ahora en adelante, cuando sintamos que Dios nos está pidiendo algo, inmediatamente disponernos a llevarlo a cabo, abasteciéndonos de lo necesario, capacitándonos para llevarlo a cabo. El Señor te está pidiendo que le entregues lo que más quieres para que no se interponga en tu relación con Él. ¿Qué respondes? Vamos a orar.